Mi hermano, les pido que me acompañen en oración. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, como cada domingo te damos gracias porque nos permites tener el privilegio de venir a orarte en comunidad, Señor. El privilegio que nos brinda la convicción de saber que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás de forma mística presente y al tanto, puesto tu oído sobre ellos. Te damos gracias porque nos permites orar, leer tu palabra, cantarte, Señor, todas las actividades en donde entregamos nuestros corazones en la oración a ti, Señor, en la reflexión de nuestras mentes en cada una de ellas. Ahora, Señor, que nos introducimos al momento del sermón, de la exposición de tu palabra, Señor, te pedimos que seas guiándome y pasando por alto mis imperfecciones para que la obra de tu palabra en los corazones de quienes escuchan y del mismo que las dice sea hecha, Señor, porque sabemos que el poder viene de ti y no del predicador, que el poder viene de la verdad de tu evangelio, Señor, y no de la excelencia de la exposición. Sé tú glorificado en medio de esto, danos corazones y mentes dispuestas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en nuestro último sermón del libro de los Hechos, observamos lo que calificamos como la obra poderosa del Espíritu Santo. Quien, el Espíritu Santo, en el relato anterior del libro de los Hechos, irrumpió con fuerza, transformando vidas y afirmando la verdad del Evangelio mediante la autoridad que vimos que fue manifestada en los milagros. Vimos cómo en Éfeso, por mano de Pablo, pero por autoridad divina, el Espíritu Santo se manifestó para evidenciar la autenticidad del mensaje apostólico, que confrontando toda la falsedad en la cual podemos encontrarnos en el relato, como la de aquellos falsos exorcistas que no pudieron despojar a un hombre de los demonios que le atormentaban. En contraste, el pueblo, al darse cuenta de esta ausencia de poder de ellos, se dio cuenta entonces de la presencia del Espíritu Santo en Pablo. Y eso no solo trajo convicción y arrepentimiento, sino que también expuso la vanidad de la superstición de los judíos, quienes habían tenido en algún momento el depósito de la verdad, ahora no eran sino un grupo supersticioso que no había reconocido el cumplimiento de esta verdad, mostrando así que el poder de Dios no podía ser manipulado ni usado para propósitos egoístas. Y pasados esos eventos que afirmaron la obra de Pablo y por lo tanto generaron, como nos dijo el relato, un peso en las conciencias de los que estaban allí, porque ahora eran conscientes de que el poder de Pablo venía de Dios, que en Dios sí se manifestaba y en otros no, y por lo tanto no es tanto el poder, no es lo que importaba, los milagros y las curaciones que Pablo hacía, sino que si su poder era verdadero, si su poder tenía un origen verdaderamente en Dios, entonces su mensaje también era verdadero, y la necesidad de fe, de arrepentimiento, de acercarse a Dios que predicaba Pablo, era verdadera también. Lucas al final explica que Pablo envió a Timoteo y a Erasto, dos de sus ayudantes, a Macedonia, y él se quedó un tiempo en Asia, es decir, en particular en Éfeso y en quizás otras zonas cercanas, ocasionando que muchos creyentes, que muchos ciudadanos de esos lugares creyeran en la fe que él predicaba. Y estas convicciones generaron malestar en el territorio porque, como dice Lucas en el relato, no nos enfocaremos mucho en eso hoy, pero quiero hacer todo este resumen para, antes de llegar al texto que estudiaremos hoy, muchos se quejaban porque la predicación de Pablo y la subsecuente conversión de las personas de ese pueblo no eran útiles, por ejemplo, los comerciantes que ganaban dinero con los cultos paganos. Y por ello se quisieron levantar furiosos contra Pablo, ahora no solamente los judíos, sino también los gentiles, quienes veían sus negocios y sus ganancias mermadas por el abandono de los ídolos de aquellos que se convertían al Señor. De todas formas, hermanos, de todo eso, como hasta ahora ha sucedido, Pablo también salió bien librado. Y de este modo, el apóstol Pablo terminó su estancia de varios años y de ardua labor en Asia. Y como menciona Lucas en el 19 y 21, ahora iría a Jerusalén nuevamente. Pero antes de partir hace un alto en Mileto, para llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Este lugar
es importante, y este evento es importante porque aunque él quería ir a Jerusalén, antes de ir a Jerusalén, hizo varias paradas en varias iglesias para terminar, digamos, de educar, de enseñarles algunas cosas a los hermanos que estaban por allí, de despedirse de ellos, de incluso compartir la cena del Señor, de darles aliento porque ahora no iban a tenerlo en compañía. Es significativo que Pablo haga esto porque antes de irse a Jerusalén, es decir, en Mileto, en donde estaba el puerto de donde partiría a Jerusalén, Pablo emprendería su partida, pero antes de ello quería comunicarse con las personas. El relato que nos da Lucas de esta última parada de Pablo antes de irse a Jerusalén es en el cual reflexionaremos. No se encuentra en el 19, sino que nos saltamos ahora a Hechos 20, 17 al 38, que después de varios eventos de lo que pasa con los adoradores de Diana y todas estas cosas que le he mencionado, es donde Lucas dice qué es lo que hace Pablo antes de volver a Jerusalén. Hechos 20, del 17 al 38, dice así, leo para ustedes, pueden ponerse de pie en reverencia a la palabra. Enviando pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes está predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en apacentar la iglesia y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaron, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y lo acompañaron al barco. Pueden sentarse. Entonces, hermanos, a pesar de las claras ansias que tenía el apóstol Pablo por regresar a Jerusalén a tiempo para la festividad del Pentecostés, por eso es que se iba tan rápido, quería poder llegar a esa festividad, decidió enviar un mensaje a los ancianos, es decir, a los pastores de Éfeso, para que fueran a verlo a Mileto, lo cual habría tardado aproximadamente, según William Hendriksen, unos 4 días entre llevar la carta y entre que estos pastores llegaran a reunirse con él. Y esto es significativo porque muestra el acto de compromiso del apóstol, quien sí estaba apurado para poder llegar a Jerusalén, pero aún así su compromiso era tal que no se sentía bien, a pesar de haber ya visitado a todas estas personas antes de irse, no se sentía bien sin ir, yéndose
todavía sin decirles estas cosas que ya serían de alguna forma exhortaciones finales, ya no simplemente enseñanza de doctrina, sino la preparación psicológica de estos hombres para la labor que les tocaba. Él sentía que su deber de ir a Jerusalén era parte de la guía del Espíritu Santo. Recuerdan que él dice que él está guiado, que él está llevado por el Espíritu a ir allá. Él estaba tan comprometido con su labor de apóstol que aún si fuera un poquito más, quería dar unas palabras a sus hermanos porque le parecía, según lo que él pensaba, que no podría verlos más. Imagínense esto, que es importante. Este hombre estaba presintiendo que iba a morir en este viaje. Él dice, bueno, lo que mi experiencia me ha dicho, en sus palabras, lo que el Espíritu me ha mostrado, es que padeceré persecuciones y todo eso. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que había venido padeciendo en todo el momento, en todos estos momentos. La animadversión, el odio, el rechazo de sus hermanos judíos. Y ahora ya están nada más y nada menos en Jerusalén, nada más y nada menos que el día del Pentecostés, que sabemos, como de hecho el mismo relato de los Hechos al principio nos dice, que es un día en que se iba a reunir no solamente los judíos étnicos que vivían en otros lugares, sino incluso los judíos prosélitos que se habían convertido en otros lugares. Este hombre presentía su muerte, y presintiendo su muerte, lo que lo llenaba de dudas y de desesperación no era ver cómo la postergaba, sino que su principal deseo era que si es que iba a morir en ese viaje, terminar de alimentar a estos hombres. Si es que no me ven más, por lo menos algo les he dicho. Una última cosa podía hacer ellos para alimentarlos de modo que honren al Señor. Y esto es digno de ser imitado, porque si volvió a verlos o no después de esto, él pensaba que moriría, indiferentemente de lo que había pasado, lo que habría pasado después. Si murió o no después de esto, no es lo relevante, sino su compromiso con el reino, que realmente dan peso a sus palabras, que dice en Filipenses 1, 21 al 24. Palabras muy conocidas y que de alguna forma expresan mejor lo que aquí estaba pasando. Pablo dice en Filipenses 1, 21 al 24, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir a la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Esto es de alguna forma las dos cadenas que tiran del corazón del cristiano. El deseo de ver, como diría Pablo también, cara a cara, de conocer como hemos sido conocidos, de estar con el Señor, para que el tiempo rápidamente pase sobre nosotros y algún día, más pronto que tarde, estemos en la gloria eterna. Y el deseo que debe tener cada cristiano de seguir buscando las almas que han de ser traídas a Cristo. Lo dice, entre estas cosas me pongo en estrecho, no sé qué escoger. Y esto es lo que estaba pasando aquí. Pablo sigue felizmente su comisión, sabiendo que su comisión podría llevar a la muerte. Pero sabiendo también que la muerte no es sino el pase más rápido del creyente a la gloria que tanto anhela. Aún así, su corazón atado, puesto en estrecho, como él dice, lo hace parar varias veces, incluso justo antes de abordar la nave que lo llevaría a Jerusalén, para servir un poco al reino. Teniendo en mente este fervoroso deseo del apóstol Pablo de preparar con fidelidad a los mensajeros de la palabra que serían sus sucesores y que ayudarían en el crecimiento de la iglesia, he titulado el sermón de hoy Guardianes de la Palabra. El primer énfasis sobre el que razonaré es el siguiente: el servicio, la enseñanza y el sacrificio. Tres cualidades asociadas a la protección, al ejercicio del ministerio de la palabra. En Hechos 20, lo que hemos leído, del 18 al 27, dice: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y cómo no era que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Luego en el 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso. Lo dice porque supone que va a morir, recuerdan.
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he debido anunciaros todo el consejo de Dios. Esta idea de estar limpio, de estar sucio de la sangre, la hemos abordado en sermones anteriores. Cuando Pablo le dice a los judíos que su sangre sería de ellos, porque habiendo escuchado rechazan, ¿no? De alguna forma sería demandada la sangre de ellos, pero la parte contraria y el lugar de donde él lo saca del Antiguo Testamento implica que la sangre es demandada de nosotros, la de aquellos que se pierden porque nosotros no les hemos predicado. Entonces esta es la misma idea acá, sobre la cual no me enfocaré demasiado. Pablo insiste en todas estas cosas que les dice y que servirán para que sean buenos ministros de la palabra. Pero, insistiendo en ello, les recuerda que ahora como él antes fue responsable de su sangre, ellos serán responsables de la sangre de otros, porque él ya ha quedado limpio de la de ellos. Está aquí manifestando la tremenda no autoridad, no poder, no, la tremenda responsabilidad que se posa sobre los que tienen la comisión de enseñar la palabra, particularmente sobre los ministros. El discurso de Pablo comienza con el testimonio de su vida, recordándoles a los ancianos de Éfeso cómo vivió entre ellos, su fidelidad al Señor, su entrega total a la enseñanza de la palabra, cómo no se limitó simplemente a la predicación pública, sino que también iba de casa en casa, se introducía en las familias para enseñarles, para predicarles, asegurándose de que todos por los cuales él pasaba en las ciudades, tanto judíos como gentiles, oyeran el mensaje de arrepentimiento, pero sobre todo de fe en Cristo. El contexto de la despedida y su deseo de que, por supuesto, como buen maestro, sus discípulos entendieran mejor todo lo que él ahora les estaba comisionando, pero que ya les ha entregado durante toda su enseñanza. Él deseaba recordarles su propio testimonio, no para ser exaltado, sino como una forma de exigírselos a ellos. Él había levantado a estos ministros. Y ahora él dice, bueno, no está pidiendo gloria, no está pidiendo honra, no está pidiendo nada de eso. Está diciendo, yo no pido de ustedes menos de lo que yo les he dado. De ustedes no se espera menos que el mismo sacrificio, el mismo trabajo, el mismo uso de las manos, como él dice, que el mismo compromiso que el que yo he tenido. A ustedes lo que les espera no es gloria y admiración, sino arduo trabajo, lágrimas, en virtud, por supuesto, del crecimiento y del sustento de la iglesia, pero de la búsqueda de la salvación de los perdidos. Eso es lo que quería decirles cuando les recordaba su testimonio, lo que ahora ellos tenían que hacer, al menos comportarse así. Ha llamado a los pastores no porque en un sentido general no se demande esto, por supuesto, de todos nosotros, sino porque de manera particular en los pastores es donde se ha depositado el resguardo del servicio de cuidar al rebaño de Dios. Lo que dice Pablo es, así como les he servido, sirvan. Eso es básicamente el motivo del testimonio que les da, que ellos ya conocían, pero que tenían que tener presentes para ceñir sus vestidos y prepararse para lo que venía. El apóstol Pablo nunca se presentó como un líder autoritario, sino como un siervo que sufrió por causa del Evangelio y de los que venían al Evangelio, no causa de la predicación misma, pero también causa de la protección de aquellos que habían creído. Las pruebas no lo detuvieron, ni las amenazas de los judíos hicieron que se callara, sino que su única prioridad siempre fue la fidelidad a la palabra de Dios, y esto es lo que demandaba ahora de estos pastores. Y estoy hablando ahora mismo en este punto sobre el servicio, sobre la enseñanza y sobre el sacrificio, como les dije. Creo que de esto, las partes del servicio y de la enseñanza quedan más o menos en el relato por sí misma, porque vemos en las palabras de Pablo el compromiso que tenía con la transmisión del mensaje, es decir, con la enseñanza, con el cuidado del mensaje. Así vemos su disposición a trabajar incansablemente
en pos del reino, incluso cuando eso quería decir trabajar el dedo, ¿no? Vemos que Pablo, cuando necesitaba dinero, se esforzaba por conseguirlo él mismo. En nada quiso ser gravoso a la iglesia, sino que solventaba los propios afanes de la vida por sus propias manos. Sí, eso ejemplifica el servicio y la enseñanza. Sin embargo, el aspecto del sacrificio es particularmente relevante en las palabras del apóstol en este caso, aunque no sean del todo claras, porque él no solamente está interesado en este discurso en que imiten su conducta en términos de cuál era su ministerio incansable, es decir, de trabajar mucho, su conducta en términos de la enseñanza, que en sí mismo dar la vida, un ministro, un maestro, dar la vida por estas cosas, el esforzarse por estas cosas, son una forma de sacrificio, son cosas dignas. Pero el sacrificio cristiano, y particularmente el sacrificio que se exige, que se demanda de parte de los ministros, no radica tan solo en esas cosas, sino que, y lo veo más profundamente en las palabras finales de esta porción, en los versos de la última parte del verso 18 y el verso 19, donde dice, desde el primer día en que entré a Asia. Y en el 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo dice que ha servido con humildad, pero además lo que resalto de esto es que dice que ha servido con muchas lágrimas. Es decir, dándose cuenta de la indefensión, de lo débil que era para afrontar todo lo que venía sobre él. Dándose cuenta del sufrimiento constante por todo lo que le pasaba. Pero aún así, entre estas lágrimas que le hacían ver débil y por lo tanto le daban humildad para con Dios porque se reconocía necesitado de él, en medio de esas lágrimas, él seguía adelante. Y en su carta a los romanos, él lo explica de esta manera, que me parece que lo ilustra mejor que lo que yo pueda hacer. Romanos 5, del 6 al 11, dice así. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría el bueno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos, hemos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos glorificamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y él, Pablo, entre lágrimas, como él dice, así como Cristo servía incluso a sus perseguidores. Y eso es lo que resalta el asunto. Pablo dice que él sufría, que él lloraba entre lágrimas y estaba por las acechanzas de sus hermanos judíos. Sí, pero ¿por qué era acechado Pablo? Porque se acercaba a ellos. Él se acercaba sabiendo que ellos serían la raíz de su dolor. Pero aún así, a la usanza de su Maestro Cristo, que siendo nosotros sus enemigos, se sacrificó por nosotros, él, teniendo por enemigos a quienes antaño eran sus hermanos amados, lloraba, sufría, pero les predicaba. El sacrificio no solo de estar dispuesto a ejercer, a invertir nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, sino estar dispuesto a ser despreciado, perseguido, odiado, por quienes además, por doctrina, por mandato divino, debemos nosotros amar. Este es el sacrificio del cual quiera percibir a los pastores a los que Pablo les dará el discurso. El sacrificio del amor a los enemigos, de estar dispuesto a morir por el reino, quizás, pero que incluso debemos estar dispuestos a morir por el reino, sabiendo que eso, que redunda en bien para los malvados, hace que los malvados nos hagan el mal. Y es ese el sacrificio en el cual somos capaces de derramar, como dice Pablo, lágrimas de dolor, pero que no solo sean de dolor, sino
de compasión, como él diría que en Romanos, que sufría por sus hermanos, que él quisiera que sus hermanos se rindieran ante la verdad. Sufría por quienes lo querían matar. Pero Pablo no daba algo que no hubiera recibido. Pablo, el asesino de cristianos, el perseguidor de la iglesia, había recibido eso. Y por eso es que lo entregaba. ¿Se dan cuenta de la excelente analogía, de la excelente suavidad con la que se suceden estas ideas en las Escrituras? Pablo daba lo que había recibido y ahora demandaba de sus pupilos que den lo que les había dado. Y lo que asimismo nos dio Cristo a todos. Este es el sacrificio cristiano, la posibilidad de derramar lágrimas de dolor y de compasión por quienes nos persiguen, nos vituperan, de procurar el bien de quienes nos odian. Y así, en ese sacrificio, nos parecemos más a Cristo, quien, no teniendo en cuenta que éramos sus enemigos, aún así murió por nosotros, que siendo justos por los injustos, murió. Y este es el llamado del verdadero siervo de Dios: entregar su vida en la enseñanza del Evangelio sin esperar recompensa terrenal, sino con el gozo de cumplir la misión que le ha sido encomendada por el Señor Jesucristo, sin odiar a sus enemigos, y esto es algo totalmente contracultural y contraintuitivo, sin odiar a sus enemigos, sino amándolos hasta las lágrimas, a ver si por nuestras lágrimas de alguna manera son lavados ellos en la fe de Cristo. Como diría también el apóstol Pablo, a quien admiro mucho por estas cosas, quisiera él mismo ser derramado en libación, si esto redunda en bien de quienes han de creer, de quienes han creído. Esta, de alguna forma también, por cierto, obedece a lo que las Biblias titulan la regla de oro del cristianismo, ¿no? La regla de oro de la fe, que hagamos con los otros como quisiéramos que hicieran con nosotros. Pablo lo dice con una especie de paráfrasis. Pablo dice: estima a los demás superior a ti mismo. Si de alguna manera todos aplicamos eso, entonces todos haremos el mayor bien a los demás. Si todos quisiéramos derramarnos, sacrificarnos, entregarnos a los otros, y los otros a nosotros, entonces seríamos los más bienaventurados de esta tierra. Pero no la recibiremos una persecución, y aún así nos derramaremos y nos entregaremos. Deberíamos hacerlo. Pues como buenos guardianes, los cristianos, representados en este texto particular por los ministros con especial énfasis, deben estar dispuestos a ser heridos en pos de proteger a aquellos que guardan. Entonces estas primeras palabras fueron una especie de preparación psicológica para los ministros de lo que les esperaba y para los que tenían que estar dispuestos. Luego les daría algunas advertencias para que estuviesen alerta. Vamos con estas advertencias en nuestro siguiente énfasis, que es advertencia y exhortación sobre los peligros en la obra. En los versos 28 y 31 dice así: por tanto, mirad por vosotros. Es decir, él está limpio, ellos recuerdan, pero le dice: por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por supervisores, ya sabemos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarse así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. De nuevo, así como yo lo hice entre lágrimas, háganlo ustedes. Porque recibirán oposición no solo de los de afuera, sino peor aún y más doloroso, de los de adentro. Por eso decía que providencial, porque no es algo planificado, el texto que se estudió hoy del libro de los jueces, en donde vimos de alguna manera muchas de estas cuestiones. La labor del líder de recibir la mano más pesada de Dios sobre él, pero también la traición de aquellos que se supone que te aman. Lo anterior dicho en la primera porción se trataba de un
una explicación general, de un ejemplo general relacionado al carácter y la misión. En cambio, ahora en esta parte, el apóstol se enfoca en el aspecto pedagógico y doctrinal que tienen los pastores que hacer para con la iglesia. Que conocía los desafíos que enfrentarían los ancianos de Éfeso, porque él mismo los había enfrentado, los exhorta a velar por la iglesia y les advierte sobre los peligros que vendrían. Y como dice la analogía bíblica sobre la iglesia, Pablo sabe, que además es el que hace analogía, que somos un cuerpo. Y como cuerpo cada uno tiene funciones. Ahora, recordemos que esto se está diciendo para pastores, particularmente. En nuestra tradición, nosotros creemos que la autoridad del gobierno de la iglesia la tiene la iglesia reunida, la asamblea reunida, no ningún hombre particular sobre los otros. En las iglesias, según nuestra perspectiva bautista, no se enseñorean los hombres de la congregación, sino que la congregación reunida ostenta, como diría Cristo, las llaves. Y esa autoridad ha sido depositada en ella por Cristo. Y los pastores son una especie, entre otras cosas, de presidentes de esta asamblea. Pero si esto es así, ¿qué autoridad tiene el ministro? ¿Qué sentido podemos darle a estas palabras que le da Pablo a los ministros? Pues el ministro tiene la autoridad nada más y nada menos que la de la palabra de Dios, la de la administración y por lo tanto investidura por parte de la predicación fiel del mensaje de la autoridad de la palabra. Tiene tanta autoridad el ministro como la palabra tiene autoridad, si éste permanece fiel en su predicación. La autoridad del ministro es la autoridad probablemente de las más importantes en una iglesia, la autoridad escolar, la autoridad de enseñar, de defender la doctrina. Y como Pedro diría, ellos no son señores de la congregación, sino más bien amorosos tutores. Como bien transmite el honroso título que el Señor les ha dado a los ministros, ellos son pastores. Y los pastores que pastorean, pues un rebaño. Son pastores, además, no de cualquier rebaño, sino del rebaño de Dios. Y esta es una imagen preciosa, hermanos, porque las ovejas de un rebaño se nos presentan a nuestros ojos como inocentes, débiles, necesitadas de cuidado. Las ovejas, ustedes saben, son hasta medio tontas. Si se asustan y hay un barranco, van y se tiran, porque están asustadas, deben ser constantemente atraídas, protegidas. No sé si ustedes han visto la representación, la ilustración de algún pastor que siempre tiene una especie de vara con una curva arriba, que esto es para ponerla en torno al cuello de las ovejas y alarlas, para llevarlas al lugar en donde deben estar, para guiarlas. Son necesitadas de cuidado, y esta imagen lo que nos transmite no es que los creyentes en particular, los que forman parte de la iglesia y que son pastoreados, sean tontos. No es que nos transmita eso, no es que los creyentes cada uno no tengamos la responsabilidad de estar a cargo sobre nuestras propias obras, sino más bien que el Señor le ha encomendado a los pastores a su iglesia como si fueran, no somos ovejas claramente, pero eso es una analogía, como si fueran ovejas. Es decir, esta es la imagen tierna del Señor en nosotros. Él le entrega a cargo a los pastores, a los miembros de la iglesia, como si fueran sus ovejitas tiernas, para que sean protegidos, porque así nos ve Él, con ternura, con amor. Y esa es la autoridad que se espera de un ministro sobre el rebaño, esa es la autoridad que se espera sobre el rebaño que se le ha dado, una que se ejerza con ternura y activamente, así como el pastor va a buscar a las ovejas. Porque este rebaño no ha sido, además, diría Pablo, barato, sino que ha sido comprado por precio de la sangre de Cristo, como él dice, que ellos han sido dados para apacentar a la iglesia del Señor, quien ha sido comprada, quien ha sido adquirida por la sangre de este mismo Señor. La honra entonces del ministro, ¿dónde está?
yo les puedo asegurar que no en el poder ni el dominio, sino que la honra del ministro está en que ellos apacientan, alimentan, cuidan a las ovejas. Y para ello deben proteger de los ataques a las ovejas, como el pastor de ovejas persigue y mata al zorro y al lobo, como David defendía a sus ovejas con fuerza y con vigor, recuerdan, tipificando en esas acciones a Cristo, como es el título bíblico que se le da, el buen pastor. El arquetipo, el ejemplo a seguir de cualquier pastor es aquel pastor que no solo buscó a las ovejas, sino que fue muerto por darles vida. Y esta es la advertencia, además, luego de la exhortación al cuidado y todo esto, la advertencia es que la iglesia será atacada por falsos maestros, que serían en esta analogía los zorros, es como dice Pablo, los lobos, rapaces, los saqueadores, malvados destructores, desde afuera y desde adentro, que es lo más tormentoso, por supuesto. Esta es la exhortación. Los líderes de la iglesia tienen la responsabilidad de cuidar al rebaño adquirido por Cristo con su sangre, como permaneciendo fieles y vigilantes constantemente. ¿Cómo se permanece fiel y vigilante? No solo en el ejercicio de la vida de piedad, sino en el estudio de la palabra, para no ser neófitos, en la oración a Dios, para no ser derribados, porque ¿quién nos sostiene? Dice el salmista, ¿de dónde viene mi socorro? Dice, alzaré mis ojos a los montes. Ustedes saben que en esta forma de poesía, en la poesía hebrea y en la mente semítica, los montes está relacionado a Dios. Muchas veces, monte viene a ser sinónimo de Dios. En un monte, Dios entregó la ley. Los montes son un lugar poéticamente sagrado en la literatura bíblica. ¿De dónde viene mi socorro? Cuando alza los ojos a los montes, el salmista sabe que su socorro viene de Jehová. Entonces el ministro no solo debe estar intelectualmente preparado mediante el estudio de la palabra, no solo debe estar conductualmente preparado mediante los ejercicios de piedad, sino que debe estar espiritualmente preparado mediante la constante oración que nos une con Cristo, que nos sustenta en Cristo, porque un guardián no solo está dispuesto a ser herido, como ya dijimos, sino que además se prepara para destruir efectivamente los peligros que se levantan contra lo que él guarda, que es la iglesia, que es la palabra. Y relacionado a este aspecto pedagógico, veremos nuestro último énfasis, que se titula El resguardo de la fe, legado de gracia y sacrificio. Por último, en Hechos 20, del 32 al 35, dice así: Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para solidificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuál es el resguardo de la fe? Es decir, en donde haya la fe la seguridad de lo que promete. ¿Qué nos promete la fe? Salvación, vida eterna, bienaventuranza eterna, perdón de pecados, restitución de nuestra relación con Dios, adopción. ¿En dónde está el fundamento que hace que esta fe sea segura? Sino en la gracia divina y en el sacrificio de Cristo. La gracia, porque ella es la que condesciende, la que nos mira a pesar de la suciedad, a pesar de que Habacuc dice que Dios es muy limpio de ojos para mirarnos. Entonces, por gracia, aún así, nos mira, condesciende. Esa es una hermosa palabra que me encanta cuando hablo de la gracia. Condesciende. Se pone a nuestro nivel, como cuando un padre quiere regañar a su hijo, pero en amor, tiernamente,
se agacha para mirarlo a los ojos. El Señor condesciende por su gracia y condescendiendo, la forma efectiva de limpiarnos, de recibirnos, no es pasando por alto el mal que hemos hecho, sino dando el sacrificio que nos limpia. Allí está el recuerdo de la fe, en la gracia divina que ha posibilitado la reconciliación con Dios y en el sacrificio que es lo que ha sellado el acto, lo que ha sellado, lo que da la posibilidad del perdón. Es en estas cosas que la fe cristiana tiene sentido y en esas verdades se deben sostener los creyentes. En esas verdades Pablo los estaba encomendando. Los encomiendo a Dios, dice él, para citarlo textualmente, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Ya no a mí, yo les di ejemplo, acabo de decirles, pero finalmente les recordando cuán grande ha sido Pablo y sintiendo moral por sus acciones, que permanecerán. Recuerdo en el libro de Samuel, en los libros de Samuel, cuando se narra la victoria de David sobre Goliat, y Saúl, por supuesto, era rey, pero este evento es majestuoso. El pueblo canta algo que destruye el ego de Saúl. Recuerdan, el pueblo dice que Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10.000. Pero aún así, ese David que mató a sus 10.000 y sus recuerdos y sus memorias no sostienen al pueblo de Israel hoy. Habiendo sido un grandioso rey, un hombre conforme al corazón del Señor, no es su memoria y el ánimo que nos despierta al ver sus hazañas lo que nos sostiene. Nosotros no nos encomendamos a él. El pueblo de Israel orgullosamente, por ejemplo, decía: nosotros tenemos a Moisés. Esta es una de las cosas que le decían a Cristo, no sabiendo que quien tenía enfrente, como el mismo Cristo dice, antes de Abraham era él. Antes de Moisés era él. A él Moisés le vio sus espaldas, por decirlo de alguna manera. Entonces Pablo, dando por supuesto su testimonio por el cual ellos estaban compelidos a tener que actuar por lo menos como él actuó, no menos que eso, finalmente los encomienda aquello máximo a los que pueden encomendarlos, a Dios. Y a el testimonio de su mente, que para nosotros es tan solo su palabra, porque de ninguna otra forma podemos conocer tan claramente su voluntad, sino por su palabra. Porque en todas estas cuestiones para las que deben estar preparados los ministros, todo lo que les iba mencionando, la oposición, el sacrificio, el dolor, los ministros deben estar preparados para ello, y las iglesias también. Lo que los fortalecerá al final es la fe en Cristo, la fe de Cristo. Es decir, lo que Él ha enseñado, confiando en Él, es lo que nos sostiene. Y este elemento también es importante. Él termina recordando que la vida del creyente no es una que busca, así como él la buscó, la riqueza o el prestigio en lo que hace. Que el ministro no sirve por un deseo de riqueza material, sino por el gran tesoro que se le asegura, que no es ciertamente material, sino la vida eterna, la salvación, el ser hallado en aquel día con las palabras de la parábola: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sobre qué cosa más grande nos puede poner el Señor, sino en la posibilidad de estar en medio de las filas de los santos que eternamente adorarán su nombre en gloria y santidad? Ese es el verdadero tesoro del ministro, del cristiano en general. El pago del cristiano es la gracia misma que nos ofrece Cristo, y que por el sustento que nos brinda la fe en su sacrificio, podemos vivir así también sacrificialmente. Es decir, no necesitando nada de afuera, pero entregando todo lo que podamos entregar. El ministro, por último, debe hallar, como dice Pablo, más gracia en dar que recibir. Pero ¿qué es dar? Yendo más allá de las cosas obvias, ¿no? De ayudar
de alguna manera las carencias materiales de la gente. Por supuesto que tiene esa implicación, pero esa es la más obvia. Además de eso, ¿qué es dar? Sino orar por quienes no oran por nosotros. Amar a quienes no nos aman. Enseñar a quienes son tercos y no nos quieren oír. Y servir aunque no sean servidos. Y enfatizo muchas veces esto. Todas estas cosas se le dicen a los ministros porque en ellos se posa la mano pesada del Señor de forma especial. Por eso Santiago dice de alguna manera exagerada, porque acarrearán mayor condenación si fallan en su labor. Pero aunque se dice particularmente de los ministros, se dice generalmente de todos nosotros. ¿Qué es el cristiano sino alguien que ha de vivir sacrificialmente como su Señor se sacrificó por ellos? Y estas son las grandes demandas para el ministro, pero para todos nosotros también. Porque al verlas y darnos cuenta de cuán grandes son y por lo tanto cuán ineficientes e incapaces somos para cumplirlas, nos harán correr a Cristo para hallar en Él la fortaleza que nos permita llevar a cabo las demandas. La gracia de Cristo en su sacrificio es lo que nos ayudará en eso. Y así aprenderemos a santificarnos, gracia, a sacrificarnos para dar gracia. Como diría la Biblia de alguna manera, haciéndolo, para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. El cristiano sirve en gracia y en sacrificio, acumula cada día tesoros, y eso es nuestra esperanza, pero tesoros más valiosos que cualquier piedra preciosa, el tesoro de ser encontrado fiel, misericordioso, porque Dios es fiel y misericordioso, y nuestra aspiración es manifestar en nosotros la imagen que desde el principio nos fue dada, la imagen de Dios. Porque, por último, el guardián sirve algo más solemne que al sueldo que se le da por ejercer su trabajo. El guardián tiene honor por su servicio, convicción de que lo que guarda vale la pena ser guardado. Y esa es la convicción que el ministro y que todos nosotros debemos tener. No solo vivimos en sacrificio por lo que nos ha prometido el Señor, que por supuesto también, sino porque tenemos la convicción de que eso es valioso, más valioso que cualquier otra cosa valiosa en este mundo. El mensaje del Evangelio, el mensaje que nos lleva a Dios, no solo para ser salvados, sino para adorarlo como Él merece ser adorado. Y el apóstol en esto fue un tremendo ejemplo de amor por el Señor, por los hermanos y por los perdidos. Y con ellos podemos recordarnos hoy cuánto también nos ama el Señor, que quiere que sus ministros, porque esto es un mensaje que les daba, y que no es para el bien de ellos, sino por el bien de la iglesia, nos recuerda el amor del Señor que quiere que los ministros protejan a su rebaño. Pero también cuánto ama el Señor a los perdidos, que llama a su redil, a formar parte de su rebaño, que les llama a estos hombres a servirles, aún hasta las lágrimas, a quienes nos odian. Y este Señor, nuestro Señor, ha extendido su brazo a nosotros y nos ha adoptado de esta misma forma en la que exige que nosotros seamos ahora su brazo que atraiga a otros. Y extiende su brazo para que todo hombre o mujer, pecadores, como diría la Biblia, sin distinción, vengan a Él creyendo en Cristo, creyendo que serán perdonados y salvados, para gozar eternamente de la santidad y de vidas eternas. Porque finalmente, como insisto frecuentemente, aunque el arrepentimiento es connatural a la vida cristiana, no es por ello, no es por obra humana, como dice el himno. No necesito obra hacer ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. Es la fe de Cristo lo que nos saca del pozo de muerte del pecado. Y solo en eso. Y eso que se nos ha sido dado, debemos darlo. Y cualquiera que venga, no será rechazado. Veremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos enseñas a través de ella cuán grande privilegio, Señor. No es el premio a nuestras
a nuestro desempeño, sino un gran privilegio de tener la oportunidad, unos de ser ministros, Señor, otros de ser maestros de tu palabra tan solo, pero tener la posibilidad de que por nuestras bocas, por nuestras vidas, seas tú glorificado, tú enseñado, para que toda criatura se doblegue, Señor, ante ti, y tú le recibas amorosamente, Señor. Te damos infinitas gracias, porque así, como no merecimos ser salvados, mucho menos merecemos, Señor, ser llamados tus mensajeros, cada uno de nosotros. Pero aún así, nos llamas tus mensajeros, tus trabajadores, que van a la mies, al trabajo que hay que hacer, para dar gloria a tu nombre, Señor. Pero cuán grata sorpresa, no solo eso, porque tú mereces toda la gloria y tienes el derecho de exigirla, sino que además también das lo que no tienes por qué dar, pero te place dar. Llamar a los pecadores al arrepentimiento, a la fe en Cristo y a la salvación de sus almas, por la cual no le pides nada, pero les entregas todo. Sé tú glorificado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.